Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, Alex Torres junto a Manny Geraldo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de En la Clara con la Trifulca vamos a hablar lo que ha sido trending durante el día de hoy 10 de noviembre que fue grabado este episodio, ¿verdad? Los documentos para que quede todo en récord. Y vamos a hablar de esa famosa entrevista que la AWE o Latin American Wrestling Entertainment le hizo al señor José Colón, el hermano de Carlos Colón. Los que quieran ver esa entrevista tienen que tener la membresía del AWE On Demand por $8, ¿verdad? Anuncio no pagado. Porque no Como es una nosotros, ¿verdad? Como nosotros en la Trifulca. exacto, porque realmente si tú no tienes el on demand, a menos que alguien la copie y la ponga en YouTube después o algo así, pues no fue para todo tipo de público, tienes que tener la membresía. Pero viendo el trailer que hubo sobre esa entrevista, para nosotros tres nos cautivó verla y yo creo que no fue en vano. Yo creo, ¿verdad, Omar? Cubre bastantes cosas en una hora de entrevista. Para el poco tiempo que dura la entrevista, y cuando digo poco tiempo, quizás la gente dice una hora es bastante tiempo, pero la cantidad de temas que se tocan en esa hora son muchos. Entiendo que Frodo Cabán hizo un excelente trabajo en el escogido de preguntas para José Colón y fueron llevando esa entrevista de una manera bien amena, una conversación, digamos, se veía como una conversación entre un fanático conocedor de la industria y una persona que ha aportado mucho tras bastidores a la lucha libre y que ha visto mucho porque ha estado en las empresas más importantes en los momentos clave y fue, yo entiendo, como una pieza de colección para uno nutrirse y aprender quizás cosas que no sabíamos o mitos, rumores que habían, cosas inconclusas que se decían por ahí. Pues aquí sabemos por lo menos este lado de la historia. Ujú. Gerardo, antes de entrar en detalle, obviamente, cuando terminas de ver esta entrevista, eh, ¿te sorprendió varios aspectos que José Colón habló sobre lo que realmente iba a ser la web versus lo que es ahora? No, sin duda, realmente en parte confirmó lo que ya habíamos discutido anteriormente en un episodio en el que hablamos precisamente de cómo estaba configurada el agua y cómo se supone que fuera configurada y cómo lo es ahora. Mencionó algunos otros detalles que realmente nosotros estábamos ajenos porque no se habían mencionado No habían anteriormente. sido de conocimiento público ni siquiera Mm, tras Claro. bastidores, por así decirlo. Claro, no se había comentado y fue interesante escuchar sin duda alguna lo que pudo haber sido el agua de haber procedido el plan original. La web es WWC, ese es el episodio que habíamos grabado, creo que fue hace un año, en cual causó muchos comentarios en las redes sociales, en YouTube y todo. Y el tiempo nos pudo haber dado la razón si hubiera sucedido lo que dijimos, y esto se le explica a José Colón en el transcurso de la entrevista. Hasta cierto punto no estamos tan lejos No, de mano. la realidad. No, Y Claro. eso que nosotros estamos del otro lado, que no tenemos no sabíamos nada de no, lo que esto es estaba cuestión pasando. de a veces de sentido común. Pero mira, vamos a empezar a cubrir ciertas partes importantes de la entrevista. Omar, si se me queda algo, pues, o Gerardo, pues me Correcto. ayudan a llenar el boquete. La entrevista también empieza cuando José Colón empieza a hablar de cómo él empieza su interés en la lucha libre, cómo empezó a tener eh, la atención de la lucha libre cuando era más joven. También habla una vez, él es un contable profesional, una vez Carlos Colón, su hermano, pues ya tiene el Capital Sport Promotion, como su hermano José Colón tiene su rol como contable, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Y como él como contable, él va aprendiendo cómo se corre la industria de la lucha libre, él como contable, tú sabes, Sí, básicamente es la paradoja
de lo que él como contable había estudiado y tenía pensado de cómo se corría un negocio, una compañía en cuestión de la finanza versus el tipo de empresa que estaba corriendo, que era una compañía de lucha libre, que es distinto la manera de trabajar. Y él menciona como de Carlos Colón y de Víctor Llovica, él entendió cosas que ellos hacían y fue viendo que la manera de trabajar la lucha libre en cuestión de las finanzas era totalmente distinto a cómo se trabajaba otros negocios, otras empresas. Ujú. Hay unos puntos que él empieza a hablar sobre la WWE que o lo malinterpreté o realmente pues quizás pues, estaba confundido en los datos o realmente lo que está diciendo no es cierto. Él habla de cómo la WWE fue primero que la WWF empezaron a trabajar lo que era lo de hacer eventos en circuito cerrado. Todo es antes de los pay-per-view. Yo no lo entendí como que WWF primero y después ellos. Él lo dice como si WWC hubiera hecho eso primero que la WWF. Y si eso es así, pues entonces, pues quizá él no tenía, no sé si él estaba al tanto que y sí lo había hecho, WWF lo había hecho posiblemente 2 años antes, porque él está hablando que él lo había hecho no, eso es adicional a, porque WrestleMania 1 fue circuito cerrado para los cines y eso. Fue en el 85. WWC hace circuito cerrado en el 87. En el 86, septiembre 19 del 86. Es que hacen el evento de 11, Pachín Vicen, Mayagüez, tú sabes, en el Pachín Vicen tenían 9.500 personas, en Mayagüez, en el Isidoro García, en el estadio, 9.500 también, y en el Gran Bison, 23.000, para un total de 30 y pico de mil personas que tienen el récord de el evento en Puerto Rico con más personas hasta que llegó Benito y lo rompió. El comentario de él no fue solamente del circuito cerrado, el comentario de él fue más hacia hacer el circuito cerrado y llevar a cabo un evento en tres lugares simultáneamente. Pero cuando él habla sobre lo del evento más grande en la historia de deporte en Puerto Rico y sale el pietaje en eso, yo le di print screen. Dice 87. Dice aniversario 87, que fue el Abril de Bayamón, el Palacio de Deportes de Mayagüez y el Pachín Vicen de Ponce. No sé si en el 86 hubo uno primero y después lo hizo 2 años corridos. Por lo menos los datos, ¿verdad? Hay que revisitar a ver, porque nosotros no sabemos exactamente si fue 86 o 87, pero obviamente si te dejas llevar por el pietaje dice 87, si te dejas llevar entonces por lo que aparece en Wikipedia, por ejemplo, es 86. Sí, bueno, y obviamente no estábamos ahí. Wikipedia a veces la gente pone cosas al garete, a veces no, pero vamos a asumirle que el pietaje que pusieron en la entrevista es la que es, ¿verdad? Porque ellos no van a poner algo a lo loco, ¿verdad? Vamos a asumir que fue en el 87. Si ese es el caso, ellos no hicieron esto primero que la WWF. La WWF lo hizo en WrestleMania 2 cuando hizo simultáneamente Chicago, Los Ángeles y Nueva York. WWF hizo circuito cerrado primero que WWC. Si yo malinterpreté lo que él dijo, pues entonces ya son otros 20 pesos. No, yo lo interpreté igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando él empezó a hablar, que obviamente habla de lo que eran las reuniones de la NWA y todo eso lo vamos a hablar también. Ajá. Que también, pues, ahí es que él empieza a hablar que, pues, en esas reuniones, pues, Capitol se veía como innovador en comparación a otros territorios. Y yo pensé que cuando él estaba hablando de eso, él iba a hablar más sobre los gimmick matches, los estilos de lucha que se llevaban a cabo en Capitol, porque sabemos que pues Capitol pues siempre se destacó por ser un territorio sangriento, ¿no? Y siempre tiraban como que unas luchas más arriesgadas que inclusive luego el mismo wow, se me va el nombre del promotor, no engañe el otro, el del sur, Crockett, que Crockett después inclusive copió luego de que Puerto Rico lo hizo y así sucesivamente
nunca pensé que se fuera con eso del circuito cerrado, pero como tú bien dices, me pasó exactamente lo mismo. Cuando él estaba hablando eso, yo pensé, pero es que WrestleMania hizo eso antes. Inclusive WrestleMania fue el pionero, porque de WrestleMania fue que se inspiraron otras personas a celebrar eventos en diferentes locaciones simultáneamente y transmitirlo por En otras circuito palabras, la cerrado. NWA y algunos territorios pues simularon Claro. eso. Que hicieron el super event, creo que AWA, NWA, cuando ya estaban en la última, ellos hicieron un evento como que para tratar de, el primero fue un éxito, pero los próximos no fueron tan sí, exitosos. no fueron exitosos. Ahí fue Mira, lo ahí fue de, en el 86, en un día de padre, 35,000 personas en el Gran Bison, circuito cerrado en Clemente. sí, y ahí yo creo que esa fue la famosa En el lucha. 86. Esa De fue la Abdullah lucha de Butcher con Carlos Colón. con Carlos Colón, sí. Y eso sí, Y en el 86, pues dice ya que fue circuito cerrado ahí. Sí, sí. La cosa es que yo sí puedo decir de que si nos vamos de la lucha libre latinoamericana, yo creo que WWC o la Capitol, pues no, pues emuló o usó la fórmula de WWE para hacer este tipo de cosas, y eso está cool, porque realmente, yo creo que WWC en un momento dado, ¿verdad? Esto es mi opinión, ¿verdad? Para no desviarnos de la entrevista, ¿verdad? Pero ellos estaban bien para su época, en un momento dado. No, Pero ellos WWC llegó estaban a ser uno de los adelantados. Y por, WWC llegó a ser uno de los mejores territorios de la NWA. por eso es que en la convención del Claro. 83, por eso que quería caer en la convención del 83, WWC, según el hermano de Carlos Colón, José Colón, él dice que lo tenían como, si no la mejor compañía de lucha libre, mejor territorio, una de de los mejores territorios. Y tiene sentido, porque en el mismo año 83 fue cuando el PWI le otorga a Carlos Colón el luchador del año, que está hasta la placa y todo. So, como que él decir eso no es algo errado, porque casualmente Carlos Colón tuvo ese reconocimiento del PWI en el mismo año que quizá en la convención de la NWA, pues según él dice, pues decían de la Capitol eso mismo, que como una empresa, pues era una de las mejores No, como tal. y en el 83 estamos hablando Barrabás, los supermédicos, Roddy Piper, el Invader 1, Carlos Colón. Roddy Piper estuvo mucho tiempo en Puerto Rico para el 83, hizo Bueno, varias cosas. Macho Man también, que Macho hizo el Man ángulo ese también. con Huracán Castillo Padre. Es el año también que Osbaker ataca al Invader. Kamala estuvo en Puerto Rico, el Cules Ayala explotó, Mr. Fuji. Tú sabes, el año 83 fue grandísimo. Ujú. No, de verdad que sí. Y si personas que están viendo nos están escuchando, los comen de YouTube, que sepan también de la historia de WWC, de la misma manera como mal están dando información, quieren comentar, oye, pónganlo. Así uno aprende y todo también. Volviendo entonces a lo que es las entrevistas. Y entonces, pues yo creo que ya después de eso, vamos a hablar de lo que fue la UE como tal, el Bueno, rol, lo que se tenía pensado primero. lo que se tenía pensado, que era prácticamente una extensión de lo mejor que tenía la IWA y la WWC. Cada una en sus mejores tiempos. En sus mejores tiempos. Y esa parte es interesante porque primero que él siendo full WWC toda la vida, él reconoce que la IWA fue una empresa grande en sus momentos, que él pudo haber dicho, no, esto es WWC, no, él reconoce que la IWA Bueno, fue. es que si no lo reconociera, No, pero sería un ciego. hay que dársela al señor. El Porque él señor, pudo defender a Carlos full, nada más. él fue, él fue sincero. coherente, sincero, y todo lo que dijo, o sea, lo dijo claro, o sea, él no Él no favoreció a hizo, nadie. él no tapó O el sea, cielo con un dedo. claro, él fue claro en todo momento, y eso fue lo más que me gustó de la entrevista, que o sea, todo lo que dijo, o sea, tenía su razón de ser, Y hizo hincapié, él hizo hincapié claro, varias veces que lo que él quería era hablar la verdad y claro. aclarar dudas y no quería decir cosas para engañar a la gente.
definitivo, ¿no? Y realmente lució muy bien porque todo lo que dijo tenía su razón de ser, no fue Tú como lo que se oyes fue. hablar y tú dices, ¿tú te imaginas a Carlos Colón de Rudo y el hermano de manejador con ese micrófono? Porque tiene, yo creo que el don que Carlos no tiene en el micrófono lo tiene su hermano. Hubiera sido excelente manejador ese señor. Sí, Y mira cómo, definitivo. y mira cómo son las cosas, tú sabes. Si José Colón está en Latin American Wrestling Entertainment y su hermano de sangre está en WWC, pues tú pudieras pensarle que pues ellos quizás como hermanos pues deben tener ese, digo, yo no sé la relación de ellos dos, pero el hecho de que tú estás compitiendo contra uno mismo y todo, pues eso pudo haber creado controversia en la familia. Y de igual manera, ese señor, cómo habla, no habló nada negativo de su hermano ni de la Capitol en Ni todo de momento en la No, entrevista. Jovinka, ni de nadie. inclusive cuando dice que el objetivo del agua nunca fue afectar a las otras empresas, porque inclusive hay un momento en el que dice que ellos cuando se va a celebrar una cartelera, ellos no van a celebrar una cartelera el mismo día que otra compañía Para no pisarla. para no pisarla, y utilizó el ejemplo de aniversario, porque como dijo, y vuelvo y repito, o sea, todo lo que habló fue coherente, dijo, o sea, ¿cómo yo voy a afectar el evento del otro si si el evento del otro trae audiencia? Eso Eso automáticamente es una probabilidad de que el mío también tenga audiencia. va a beneficiar mi empresa, y eso es algo que Lógico. no sucede en Puerto Rico, porque en Puerto Rico siempre quieren serrucharle el palo al otro, en vez de decir, mira, si este triunfa, pues la posibilidad de yo triunfar, entonces Mm, aumenta, ¿sabes? Y de, de, para mí una de las partes más sorprendentes de la entrevista, ¿verdad? Es cuando él explica que lo que se tenía pensado con la unión de las empresas era quizás que IWA se mantuviera su marca con Zona Caliente, Impacto Total, Claro, WWC mantuviera vivo la Superestrella. superestrella, superestrella, cada uno en canales diferentes de televisión y que el AWE fuera la parte de la marca, y él lo mencionó como los programas de WWE, SmackDown, Raw, claro, la NXT, matriz, y la web no solo fuera la matriz, sino fuera encargada entonces para el talento de Latinoamérica. Y entonces, y para el talento joven. Entonces, hace mucho sentido. Y uno piensa, como dijo Gerardo al principio del podcast, lo que hubiera podido ser muy grande, porque quizás tú tenías la lucha clásica y eso que le gusta a las personas mayores de WWC, la lucha con las historias buenas de IWA, y entonces tenían la lucha de los jóvenes en la web, y todos eran diferentes programas de una sola empresa, más encima el producto a la mejor calidad posible, porque como dijo José Colón, el interés era mejorar los programas de IWA, de WWC, más el de ellos, conseguir contratos con otros canales de televisión y entonces después también poder exportar ese producto a toda Latinoamérica, que si eso hubiera sido un palo, una En cosa un no, y si mundo, hubiese dinámica. sido el evento como tal, imagínate tú que estuvieran todos bajo la misma sombrilla y entonces se pudiera hacer un En el concepto como Summerfest Survivor Series, o el en el mismo que Summerfest, que hubieran estado todos sí, ellos. que hubiesen las tres marcas, y entonces ese día era como un One World Collide, como cuando NXT hacía NXT UK y NXT original, papá, algo así, y eso hubiese sido un palo, porque claro. ¿sabes? Tú No, juntas todo ese talento bajo una misma sombrilla, y eso, mira cómo ¿sabes? son las cosas, que nosotros tres en los últimos 2 años hemos hablado cosas similares. Nosotros habíamos, y esto me imagino puede salir en las recomendaciones de YouTube. Hubo un episodio que hablamos de cómo nosotros criticamos las empresas de lucha libre haciendo cartera los mismos weekends, como sabiendo que una empresa ya tenía una fecha separada a cierto tiempo, casualmente viene la otra compañía y te la pone el mismo día. No importa el pueblo que tú estés, puede estar a 2 horas, pero como quiera, mucha gente que quería ver un evento va a decir, diablo, pues voy a uno o voy a otro. Y eso crea división y la gente Sí, no va. Y lo que dijo José Colón fue cierto. Si yo voy a hacer aniversario 48, pues yo no quiero que ninguna otra empresa haga algo el mismo día. Que yo creo que IWA hizo algo el mismo día. Puede ser, yo no, si no más recuerdo, o Ground Zero Wrestling o algo, porque Creo ahora hay que más sí, creo que compañías sí. que otras, tú sabes. Y cuando él dijo que el AWE no tiene intención de hacer ese tipo de cosas, eso significa que él, genuinamente el agua lo que quiere es que todo el mundo consuma
todas las compañías de Claro, lucha libre. porque les conviene a todos. Y realmente cuando tú estás seguro de tu marca, del producto que tú ofreces, no tienes que estar pendiente de lo que hace el otro. O sea, tú simplemente preocúpate por tu producto, preocúpate por dar un producto de calidad y que el espectador vaya porque le estás dando un buen producto a estar compitiendo con el otro y diluyendo la fanaticada, porque entonces cuando tú celebras un evento el mismo día, como tú dices, o sea, la gente tiende a dividirse porque no va a ir a ambos eventos y entonces ni tú llenas ni el otro llena y entonces al final todos pierden. Y con eso dicho, también casualmente, cuando estábamos hablando aquel episodio, Omar, de qué puede hacer WWE para aniversario 50, que nosotros habíamos hablado, lo mismo que estábamos hablando, una gran celebración en el Summerfest, de empezar toda esa semana con todas las empresas dejándose su ego y sus cosas, porque aunque WWC es una empresa diferente a las demás, los 50 años de WLC casi se puede reflejar que es 50 años de la lucha libre de Puerto Rico, aunque hubo unas 50 años, empresas antes. Y, es eso que tú acabaste de decir. ujú, 50 años para WWC van a ser 50 años de lucha libre puertorriqueña, 50 sí, años de historia de lucha libre y no existiese el día de hoy ninguna empresa, Si no fuera por la capital. nunca hubiera existido una IWA, nunca ujú, existiera ninguna de las que están. todas las demás. Si no hubiera sido por WWC. Y lo que habíamos mencionado en aquel episodio, como tú lo estabas diciendo ahora, que eso empezara un mes antes, eventos de las diferentes empresas, CWA haciendo su evento, Ground Ground Zero Zero. haciendo su evento, CWS haciendo eventos, todas las empresas poco a poco, hasta que llegara a las más grandes, ¿verdad? Hasta IWA, en el mismo, tú sabes, quizás en un fin de semana, IWA, el AWE y terminar con Sí, Capitol. mira lo que hace el WrestleMania Weekend. El WrestleMania Weekend, aunque yo sé que el plato fuerte es WWE, pero ya todas las empresas lo toman ventaja y nosotros creo que no, vimos demasiada lucha libre en WrestleMania este año, que estamos viendo eventos en la misma ciudad desde el jueves, de que si Ring of Honor, Impact Wrestling, AAA GCW. y GCW, un sinnúmero de compañías, pero todas estaban celebrando ¿qué? La lucha libre. Pues obviamente, pero WrestleMania es el evento máximo. Pues mira, pues con esto podían. El WrestleMania Boricua es aniversario. Exacto. Mira qué cool quedaría. Tú le haces el aniversario 50 un sábado, tú haces el evento de Summerfest domingo, por ejemplo, Y que bien, exacto, que es algo más familiar. y, Y el, y viernes hacer de IWA. hace, ¿cuál es un evento? Mira esto, Summer Attitude viernes, aniversario 50 sábado, y haces el Summerfest porque es el festival, la celebración con una buena Ujú. cartelera de Latin American Wrestling Entertainment, y empezando el weekend antes. O si no, haces eso mismo, pero entonces en vez de que sea el aniversario, hace el Summer Madness, que es el que tienen de verano Capitol, y hace los 3 eventos de verano de IWA, el AWE y WWC un mes antes o 2 meses antes de aniversario y que entonces la cartelera de aniversario tenga por lo menos una luchita de cada una de esas empresas. También. Que entonces se enfoquen en que aniversario va a tener, van a defender el campeonato mundial de la IWA, el campeonato de parejas de IWA, el campeonato mundial del AWE, campeonato de parejas del AWE, un ejemplo, el campeonato universal, el campeonato en pareja WWC, el de Puerto Rico, lo demás, pero que por lo menos le den 2 luchas a esas otras empresas a defender por lo menos los campeonatos importantes. Y está cool porque vas a tener las figuras máximas de esas empresas en el aniversario, que es la celebración más grande de lucha libre. Y Exacto. así sería quizás como el Wrestle Kingdom, que tiene todo eso, que tiene que si el título se defiende, no importa que sea de la empresa o no, pues así mismo. Y sería interesante, mano, Mm, y ayudaría mucho a la industria. Lo que pasa es que como mencionaron en la entrevista, hay que dejar los egos atrás. Ahí exactamente. José Colón mencionó que se sentaron, que para nosotros, como mencionó Gerardo ahorita, fue sorpresa. Se sentaron con Sabio Vega a hablar. Dale, vamos, háblate de esa parte, que eso ya es parte. Sí, nosotros sabíamos de la existencia de las reuniones que tuvieron por teléfono con Jovica y sí sabíamos que se habían sentado, obviamente Eddie Colón, con Carlos Colón, Jovica, Rey Orlando, González. el hermano, Rey González, la parte de WWC, pero desconocíamos la parte de IWA.
Entonces ahí José Colón menciona que se reunieron con Sabio Vega y Sabio Vega sí estaba muy receptivo con las ideas y que le llamó la atención el proyecto y que incluso le dijo, pues vamos a reunirnos con mi socio, que obviamente Ana Fernando Tono. es Fernando Tono, que obviamente hay una historia que Fernando Tonos y Sabio no se llevan y todo eso, pero en vida real, pues la empresa, ellos son las dos cabezas de la empresa. Porque pues se habían reunido con uno de los accionistas, pues tenían que reunirse con ambos. Y entonces pues no llegaron a concretar nada. Y obviamente con WWC, pues cuando Eddie Colón se retira, pues se retira WWC. Sí, porque eso es interesante cuando tú hablas de eso, porque él habla, José Colón habla un poquito de background de su hijo Orlando Colón, la pesadilla, y, y es interesante cómo él menciona que su hijo nunca mencionó que él quería ser luchador. Él tenía futuro en el béisbol, incluso fue a Michigan a estudiar y Estuvo tuvo filmado, estuvo tu- becado, estudió su becado bachillerato gracias a la pelota. al béisbol, y cómo él, con su pasión a la lucha libre, en vez de tomar ventaja que es un Colón, ir a Puerto Rico O usar las influencias y del las TKO. influencias, él por su lado, en su lado, empezó a coger clases de lucha libre, él mismo pagándolo allá hasta con Sabu, y aprendió a A hacer, cantazo limpio. sí, clandestinamente a hacer Porque promos. Con Sabu, Sí, el, sí. con Sabu, el primer día de clase, ¿tú sabes lo que es un sillazo? ¡Pah! No, ya sabemos de dónde sacó lo que hizo en Summerfest Sí, no, de verdad que sí. con Mendoza. Y eso Lo que hizo con Mendoza fue lo que le enseñó Sabu, aparte de toda la sangre y la lucha libre que vio de chiquito, porque Ujú. hay que ver que Orlando se crió, lógicamente, el papá trabajaba en Capitol, así que este chamaquito, al igual que sus primos, iban de pequeño a los lockers a ver la lucha libre de Capitol. Imagínate esta gente viendo esos derramamientos de sangre de Abdullah Butcher, Bruce Brody y toda esa gente toda la semana. Pues imagínate, ese chamaco Mm, se crió entre sangre y violencia. sí, la única diferencia de que, a diferencia de sus primos, pues él lo hizo por su cuenta hasta que después empezó a luchar en WWC y lo demás historia, No, y porque by the obviamente... way, en WWC cuando lo traen como Fireblaze bajo una careta. Estuvo un tiempo con una careta hasta que pierde la careta. Fue interesante la manera en que trabajaron la carrera de Orlando Colón. No fue la misma forma, porque a Eddie lo repitieron lo mismo que con Carly. Pero con Orlando fue otra historia totalmente diferente. Y es evidente porque los estilos de lucha son diferentes, todos. Orlando es el más carismático de todos, en cierto sentido. En español, fíjate qué cosa, esto lo habíamos discutido y ya que lo Ujú. trae, aunque no se enfoca necesariamente en esto del episodio, pues lo vamos a dejar por aquí. El mejor físico de todos lo tiene Carlito. El mejor luchador dentro del cuadrilátero es Eddie Colón. El mejor en el micrófono en inglés es Carlito. El mejor en el micrófono en español y con mejor carisma en español es Orlando. So que ellos entre los tres, por eso es que yo digo que deberían antes de que se retiren todos, hacer una facción de los colones y visitar empresas independientes, pero como hacer ruido, como si fuera un Bullet Club de ellos mismos Sí, tres, sí, porque Carlos Colón Hermoso, el lo que no otro. tiene uno, lo tiene el otro. Cada uno de ellos se complementa y mm, los tres juntos son algo perfecto. No, de verdad que sí, de verdad que sí. Oye, interesante por demás, porque aquí hablamos también del concepto de cómo Laue iba a nacer, y es Eddie y Orlando que tenían esta idea del concepto de Laue de hace tiempo, que ellos querían tener una empresa de lucha libre en cual vaya a Latinoamérica, porque ellos cuando hacían los tours de WWE en Latinoamérica veían la pasión y la lealtad de los fanáticos de lucha libre. Ellos querían ser esta empresa de que llegaran a esos fanáticos leales de la lucha libre En el latinoamericana como mundo, tal. exacto. Sí, especialmente en lo que es Latinoamérica, y también los latinoamericanos que viven también en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Y eso fue súper interesante que él lo haya mencionado como tal.
Omar, ahora si echamos más adelante el tiempo a la entrevista, tú dijiste de que después de las reuniones y todo, pues Eddie pues, se va del agua antes de que empezara y eso fue un golpe fuerte por Lando, como que esas cosas como que detienen un poco el proyecto del agua porque también Orlando tenía Sí, problemas no, y personales. perdón que te Sí, sí. interrumpa, algo claro que dejó José Colón es que esto no es solo Orlando y él. Él mencionó que aquí hay una junta, aquí hay Por una eso, serie de y lo de los accionistas accionistas que dijo que cualquiera puede comprar acciones del agua. me pareció interesante Ni porque AEW tiene eso, imagínate. esto es un proyecto más ambicioso en el sentido de que no están pensando que solamente van a ser 3 personas las que van a estar a cargo, sino que hay una junta, hay unos accionistas y tú tienes que responder a estos accionistas y que inclusive él le dijo a unos cuantos luchadores, mira, si ustedes quieren Y tienen el capital, pues y tienen bueno, el capital, pueden comprar acciones y eso me pareció excelente porque es un concepto que no se ha trabajado en en la lucha libre puertorriqueña anteriormente, porque esto lo vemos en los diferentes estados, ¿no? Hay muchas personas que deciden invertir, ya sean accionistas mayoritarios o accionistas minoritarios en diferentes empresas de estas que están constituidas en los diferentes estados. Y muchas veces, pues, por ejemplo, el mismo Billy Corgan empezó como un accionista minoritario en Impact y eventualmente, pues, compró lo que era todo la propiedad intelectual de NWA y hasta el sol de hoy. So, esto ya es algo que se trabaja en la lucha libre de los Estados Unidos. Ujú. Y es interesante pues que ellos quieran implementar esta visión en la lucha libre puertorriqueña porque es algo que hace falta. Hacía falta que alguien tuviera una visión diferente a lo que se acostumbraba a hacer en la isla. modernizar la O lucha sea, libre. modernizar, que era simplemente un propietario y entonces si acaso uno que otro, dos o tres así, y eran todos los que controlaban porque los egos no les permiten ver más allá de que, mira, sabes, si tú tienes más capital entrando y más personas, pues entonces la empresa puede seguir corriendo y no te vas a ver entonces con la soga al cuello en términos de ingresos, de cómo seguir operando la empresa. No, y lo interesante de todo es que la intención de Latin American Wrestling Entertainment de unir a WWC, a la IWA también, es que tienen que entenderle que estas empresas pues ya tienen dueños que son ya mayores de edad, entre los 60 y los 70 Sí, años. y Y, Otra cosa y que él dijo que mencionaron, todos iban a ser dueños como tal. ujú, Que si por lo menos pero que no hubiera iban a sabios, estar, que no sí, era que necesariamente iban a ser los que corrieran la empresa, pero sí no, iban a ser dueños. Por sí, ejemplo, que el mismo Carlos Colón, Jovica, Rey, Sabio, Tono, quizás todos hubieran sido parte de los dueños del agua, accionistas todos. exacto, accionista y dejar que gente joven, pues como tal, lo corriera, porque realmente algo que me gustó de la entrevista o de esa propuesta que querían era que, que era una vez tú contratas a estos luchadores a largo plazo y ya y se retiraran de la lucha libre, pues que ellos tuvieran algo, tuvieran aportando a la lucha libre después de su carrera como luchador. Sí, Y eso con las también. acciones que comprarían. claro que puedan heredarle, porque eso fue lo otro que él dijo. Él dijo que estas empresas, cuando los respectivos propietarios fallezcan, los actuales, pues no hay nadie que continúe con eso, porque por ejemplo, la Capitol, si Carlos Colón falta, Jovica falta, quién va a seguir corriendo con esa empresa? O sea, es Ujú. verdad que Rey González es accionista Parte, pero es mayoritario pequeño, ahora. pequeño, no Porque no, es esto no le Ah, hereda a los pequeño. hijos. Los hijos O no heredan sea, esto. no, la Él tiene heredan, no, 16, por Carlos tiene eso. una parte, pero el mayoritario sigue siendo Jovica. Bueno, pues Exactamente. entonces, o sea, no pasa a una segunda generación porque Ujú. pues yo dudo mucho que Eddie y Carly tengan intenciones de continuar con la empresa porque ellos realmente no se ven, bueno, tal vez Eddie, siendo que pues obviamente tenía los planes con Orlando, pero Carly pues nunca, que yo sepa, ¿no? A lo mejor pues me equivoco, pero él nunca se ha mostrado como con interés de tomar las riendas. Y realmente Sí, pues pues por lo menos ese interés, el único que se ve con ese interés, siendo realista, ha sido Rey, que ha estado como que tratando de hacer villas y castillas para que Capitol
Claro, no se hunda. pero entonces, ¿sabes? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, si se hubiese hecho lo que originalmente estaban planteando, entonces no tendrían que hacer ángulos con los 5 luchadores que tienen en el roster. Porque realmente aquí esto es cuestión de tú tener roster para tú llevar a cabo cartelera y poder crear contenido. Entonces, ese es el problema. Estas compañías, cada vez que abre una compañía nueva, ¿sabes? Sigues Siguen diluyendo quedando sin talento. el talento, te quedas sin talento. Entonces tienes uno bueno acá, que es tu campeón, pero entonces el resto de tu roster no es lo suficientemente convincente para retar a ese campeón. Pero en la otra empresa está la persona que es o las personas que deberían estar luchando con tu campeón. Pero claro, ¿sabes? No, No claro, pasa. no pasa. Y entonces, Y también hay que recordar, perdón que te no, interrumpa, dale. que obviamente, por lo menos Rey, Eddie, ellos tienen que correr por la de Jovica, porque aunque ellos no estén de acuerdo quizás, o ponle que ellos hubieran querido continuar con el proyecto, pero sabemos que algo que no mencionan pasó grande para que Eddie decidiera retirarse del proyecto. Y entonces, luego que eso pasa, acuérdate que Jovica sigue siendo el accionista mayoritario. Independientemente de los otros estén dispuestos a hacer otro tipo de cosas, si el otro no quiere, no pueden hacer nada. Es lo mismo que le pasa a Sabio con IWA, a lo mejor Sabio tenía interés, pero si no se reunían con Tonos y Tonos no estaba de acuerdo, pues no iba para ningún lado. Sí, exacto. Ahora, ya más avanzado en la entrevista, él habla sobre la situación de Latin American Wrestling Entertainment en cuestión de cómo es la realidad ahora mismo en conseguir canchas o venues para hacer eventos. Él habla que después del huracán María y los terremotos, pues ahora mismo hay un sinnúmero de coliseos, ¿verdad? Que no son habitables ahora mismo porque todavía no tienen los seguros de FEMA para arreglarlos y todo, más los coliseos que ya han arreglado no los quieren ceder para la lucha libre porque los tienen solamente para usarlos para deporte, sea voleibol y baloncesto. O sea, muchos de ellos no los quieren ceder todavía para lo que es la lucha libre como tal. Sí, Y por el peso de ring. sí, entonces, si ustedes saben, pues, Latin American Wrestling Entertainment, como ellos han anunciado eventos sin número de veces, y al fin y al cabo o los posponen o los cancelan o otro tipo de situaciones porque por lo de los coliseos y todo, que hay un contrato verbal o hay un acuerdo, después no se da o la cancha la van a usar No hay electricidad. o no hay electricidad, que es el problema más grande, y ellos no quieren hacer un evento por hacerlo, me explico. Si ustedes ven Ellos los quieren eventos del... mantener una línea de calidad. Sí, exacto, ellos no Claro. quieren... como Orlando tiene unos estándares de cómo hacer un evento y ustedes lo han visto en la producción, las luces, la escenografía, toda esa logística, El eso setup tipo de IW, ponle. tú no lo quieres hacer, tú no quieres, eso quizás no se puede hacer en todos los coliseos y número dos, él no te va a hacer por hacer un evento, las canchas, las luces todas prendidas, sin entrada, solamente vete a pelear. Él quiere hacer un producto completo. Y eso es lo que ha hecho que haya habido muchos problemas con lo de Latin American Wrestling Entertainment, hasta que ahora mismo pues Y no ha ahí es habido un donde evento. vamos a lo que habíamos sugerido en uno de los episodios pasados que hicimos cuando hablamos de Puerto Rico, que en Puerto Rico deben crear una arena exclusivamente para lucha libre, pensada en lucha libre, en la que quepan, qué sé yo, 300, 500 personas y alquilársela a las diferentes empresas para que las diferentes empresas hagan sus carteleras. Pero ahí Así Si, tiene que si haber en México inversión privada, ¿sabes? Porque tiene que haber la básicamente inversión privada de alguien o un grupo de sí, accionistas también de que decidan, accionistas, ¿sí? que decidan hacer un venue que no tiene que ser gigante, simplemente tiene que ser algo pequeño, diseñado como un tipo de estudio, con sillas, tipo así como si fuera un mini coliseo para lucha libre. Ujú. Con el ring ya puesto, con las torres de luces ya puestas, con las rampas puestas, con las mesas, Sí, las como barricadas, NXT, que ya eso está set. todo Sí, seteado, que lo único que tengan que como un cambiar full sean sale. las cuerdas y las lonas. Y, Ujú.
Y obviamente los discos de las entradas y canciones de los luchadores para que salgan en el televisor los videos, más nada. Pero ya lo demás esté seteado, hasta las luces. Y que tengan una parte de atrás para grabar y hacer promo, otra para los medios. Sería algo brutal que logren hacer algo así y lo tengan y lo alquilen para las empresas, y que venga una empresa como la UE, por ejemplo, y diga, yo no puedo estar haciendo este tipo de eventos grandes, pues voy a hacer, qué sé yo, una vez al mes uno pequeño aquí en este lugar. Exacto, y estás ahí sin tener que preocuparte de todas estas logísticas y todo. Ellos mismos también en la entrevista mencionan y reconocen que se quedaron como pillados, estancaditos con lo que es la representación latinoamericana fuera de lo que es de Puerto Rico, porque la idea es que a largo plazo ejecutivos del AUE vayan a diferentes países latinos donde se practica la lucha libre, incluyendo lucha libre hispana en los Estados Unidos. Y tú sabes que aquí, que si yo pongo de ejemplo IWA Florida, NGCW, y un sinnúmero de empresas que hay, pues que también incluye a los latinos en los Estados Unidos. Y la visión es ser un producto de que cubra todos los rincones de Latinoamérica. Y les exhortamos que vean que busquen en el canal de Trifulca Media todas las entrevistas que le hicimos hace como un año y pico atrás a todos esos luchadores de diferentes lugares de Latinoamérica. Tú sabes, en Chile está la CNL y hay muy buenos luchadores, pero aparte hay otro sinnúmero de empresas, y nosotros tenemos un montón de luchadores chilenos que hemos entrevistado. Hay un montón que son tremendos luchadores. Tienes a Eddie Vergara, tienes a Pedro Pablo, tienes a Taylor Wolf, tú sabes, tienes mucho talento chileno muy bueno, tienes también talento, el Chamo de Oro, Ochoa, tienes también venezolano, tienes a Helco Wiki argentino, tienes en México todavía diferentes, Ricky Marvin, por darle un ejemplo, tú sabes, tienes talento en diferentes lugares. En Panamá tienes a Croch, Allen Anderson, tú sabes, al mismo Ricky Fisher. Tú sabes, tienes talento en diferentes empresas que tú pudieras utilizar. Quizás, mira, luchadores de Panamá, luchadores de Chile, el venezolano, peruanos, el argentino, colombianos. Trae de Perú a Rayo. Entonces, cuando vienes a ver, mira, sí se convirtió en Latin American Wrestling Entertainment, porque te trajiste representación de distintos países. Y en la rama femenina igual. Ahora mismo hay muchas mujeres que tienes Stephanie Baker. Stephanie Baker, tienes a Roma. A Roma en Chile, tienes a la Brava de Colombia, tienes a Sofía de Costa Rica. Sí, Sofía Castillo. Hay bastantes talentos para expandir esta empresa. Obviamente me imagino que hay un factor económico que también tienen que evaluar para hacer esto. Esto no puede ser así porque sí. Vamos a ver. Oye, esta es la última parte de la entrevista, fue la que ahí como que no me gustó mucho por esta razón. Ellos hablan de lo importante que fue el Summerfest, cómo todo surgió y lo exitoso. Y una vez termine el Summerfest, ya yo creo que ahí fue cuando las cosas no se ponen muy bien para Latin American Wrestling Entertainment, por lo que acabamos de hablar de que no tuvieron donde... Todas estas cosas que pasaron, que hasta ahora no han hecho eventos. Lo que a mí no me gustó de esta entrevista es que después que tú estás casi una hora entrevistando a José Colón de una manera tras bastidores, aquí le meten en lo que es la parte del kayfabe. Ahí está en el kayfabe. Y hablan de Denny y ya pierde lo que es la seriedad. Entonces hablamos del agua como ya como en ángulo, como que ya el señor está hablando, no, porque Denny cogió el dinero y él ha cancelado los eventos y él no consultó con la Junta. Y eso a mí no me gustó porque le quitas la seriedad. Todo iba bien, o sea, tú tienes que... Estábamos viendo la entrevista de una, por decirlo así, esto se va a comparar con una analogía, sin decir nombres de plataformas, pero literal, estamos viendo una entrevista de las que suelen hacer en una plataforma muy exitosa de lucha libre, y de repente se convirtió en el tipo de entrevista que suele dar otra plataforma muy importante de lucha libre. Sí. Era como tener esas dos plataformas gigantes. Claro, porque tú tienes que saber distinguir, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Si el tono de la entrevista en todo momento, desde el principio hasta esos últimos minutos... No, y que Frodo menciona que la sección de inédito es detrás de las cámaras, es lo que no te quieren contar. Entonces contradices eso al final. Claro, es contradictorio, porque entonces, ¿por qué
¿Por qué te va? ¿Y cuál era la necesidad? Si ya él había explicado, ¿sabes? Las razones reales, porque las razones reales, ¿por qué no están celebrando cartelera en términos de los problemas logísticos que han enfrentado? ¿Por qué entonces hace eso? o contradices la entrevista completa Claro. digo, la entrevista completa no, sino la entrevista la parte contradices el norte de la Sí, entrevista y de la sección. claro. Porque Y el la sección, y el motivo de Ya la, tú de la, de la reunión. dijiste las verdaderas razones por qué el agua no estaba corriendo. Y ahora estás diciendo de que Denis, desde que tomó el poder, de que él está haciendo las cosas como quiera, no, y que nadie votó por él para que la fuera Junta, presidente, tú exacto, sabes. y que la Junta va a tomar. Que él usurpó, las palabras que utilizó fue que Denis usurpó la presidencia en la empresa. Sí, tú sabes, y realmente pues, ya ahí como que dañaste la entrevista, porque entonces contradices la seriedad con Por esto. eso fue que mi comentario inicial de la entrevista fue que fue como si fuera un fanático bien conocedor de la lucha libre entrevistando a una persona que ha aportado mucho a la lucha libre. Porque al principio es ese vibe de todo lo que nosotros queremos saber como fanáticos, pero después al final pasa esto y entonces te quedaste como que si me dijiste que esto era inédito y que inédito es behind the scenes, lo que no te quieren contar, lo que no se habla normalmente, esa otra cara de la moneda, entonces como al final me demuestras lo contrario y te vas por otra línea. Y obviamente ellos quieren promocionar pues su evento del 10 de diciembre en Off the Pero Line, pero quizás, tú sabes no, cómo yo hubiera hecho la promoción, quizás mejor que hubieran hecho la entrevista como estaban y cuando estuvieran para hacer la despedida, interrumpiera a Denis Rivera y dijera, aquí el presidente soy yo no autoricé esta entrevista y ahí Frodo entonces actuara o algo al final. Pero ¿sabes no qué? que sea el señor José Colón quien se viera involucrado en decir, no, nosotros los accionistas no hemos votado por Yo él, no, él usurpó ese de esto. yo ni hubiera hecho eso tampoco. Eso es lo que yo hubiera hecho, ya que entonces José Colón se fue kayfabe al final. Yo lo que hubiera hecho, terminaba la entrevista común y corriente, y entonces, ya que están haciendo ya otra vez los videos para promocionar Otro el contenido. evento, pues entonces hacías un video de Frodo y de José Colón ya como personajes y lo hacían, lo Pero es que separaban. inclusive no es necesario porque Ujú. todos los segmentos que ellos han estado pasando Tan bueno. han requete explicado ya la historia. Tú no necesitabas traer el kayfabe a esta entrevista Para nada, no porque era ese necesario. no era el Por motivo algo se de la llama inédito. entrevista. Por algo se llama inédito. Entonces, si tú tienes una serie de segmentos que ya han explicado en qué dirección va la historia de cara al evento que se va a estar celebrando ahora de fin de año, pues entonces, ¿para qué traíste el kayfabe para las entrevistas? O sea, yo no entiendo, ¿sabes? Ahora digo que esto es booking sin sentido. ¿Por qué? Porque estás trayendo elementos ficticios a una entrevista que está hablando de cosas, De realidad. realidades, ¿sabes? Entonces, es lo que yo no entiendo, ¿sabes? No puede jugar con Dios y con el diablo, ¿sabes? Especialmente cuando ya dijiste las verdaderas razones en cual Latin American Wrestling Entertainment no estaba haciendo eventos, para que después, Y, 10 o 15 minutos después, digas de que Denny tiene el poder y no quiso hacer eventos y todo lo demás. y que conste que con este comentario no estamos invalidando la entrevista, al Para nada. contrario, Estamos discutimos resaltando tanto la estamos, entrevista que nos molestó el cierre de la entrevista por el claro, hecho que dañó una pieza de arte. sí, porque no era necesario, ¿sabes? Básicamente tú pudiste haber concluido la entrevista y como dijo Alex, si necesitabas hacerlo, pues entonces hacía otro segmento aparte y no había ningún Pero problema porque segmento como ya como sea, kayfabe como separando. kayfabe, como personaje, O que pero hubieran entonces, dejado, lo que yo decía, es algo que, ya que ellos están diciendo coger lo mejor de IWA, lo mejor de Capitol, es algo que hizo muchas veces IWA, que
que también hacía muchas veces Capitol a principios de los 90 y en los 80, y es que ellos lanzaban ese segmento, ponle que cuando ellos terminan la entrevista y se despiden, ahí llegara Denny y como que interrumpiera el cierre final y le dijera a Frodo, yo no autoricé esto, ¿qué rayo es lo que está pasando aquí? Y que acaben ahí, corten ahí. Entonces te dejó con la expectativa de que eso que Denny pasó, eso es parte... ¿Eso es kayfabe o no es kayfabe? ¿Me entiendes? Y te deja con esa incertidumbre. Claro, pudieron haberlo trabajado de muchas formas. Definitivamente la manera en que lo hicieron no fue la mejor en nuestra opinión. En nuestra opinión, obviamente, si hay gente que le gustó eso, pues bien, y tú sabes, esto cada cual tiene Esta es la su opinión de gusto. la trifulca. Exactamente. Y No es de esto, nadie más. como quiera, fue excelente entrevista y ojalá que Como pieza de contenido, eso sí, tiene 9 quenepas de 10. sí, ¿no? Y ojalá que hagan más inéditos y él abunde más en cosas del pasado de la lucha libre, porque, ¿por qué no? Si esta persona estuvo envuelta en el negocio por décadas y sabe cómo se corre este negocio. Así que, de verdad que muy buena entrevista, a pesar de todo. Bueno, mi gente, ya con esto dicho, vamos a ir cerrando ya, no sin saludar a todas esas personas que nos escuchan en el formato podcast, todos esos países que nos escuchan, gracias por seguir apoyando nuestro contenido, nuestro canal de YouTube, a todas las personas que están viéndonos, gracias por suscribirse, gracias por ver nuestro contenido también. Nuestras redes sociales, sigan dándole follow a su plataforma o red social favorita. Y si van a las redes sociales favoritas, en el link de la biografía, ahí está la tienda de la Trifulca, donde pueden conseguir gorras, camisas y un sinnúmero de cosas. Así que ya lo saben, mi gente. Yo no hay más nada que hablar. De parte de Omar, Gerardo y Alex. Esto es hasta la próxima.